Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a la primera clase de la asignatura de Comunicación Política, en la cual vamos a partir de algunas consideraciones teóricas que tratan de analizar la relación existente entre la comunicación y la política. Concretamente, el día de hoy vamos a ver 4 puntos. Primero, empezaremos analizando un poco lo que se conocen como modelos ideales de la relación entre la prensa y el gobierno. Posteriormente haremos un repaso de lo que es el enfoque de la agencia para por último terminar en una pequeña revisión de algunos estudios de la comunicación que han realizado aportes al campo de la política. Empecemos. Empecemos abordando lo que se conoce como modelos ideales de la relación entre la prensa y el gobierno. He colocado en medio de la diapositiva una imagen que representa pues lo que se podría interpretar como el gobierno. ¿Por qué le he puesto ahí? Porque tenemos que entender dentro de la asignatura de comunicación política que para que exista la disciplina de la comunicación política tiene que haber precisamente una relación entre el poder político y la comunicación. No es posible la existencia de comunicación política sin esta interrelación entre el gobierno o el poder político y los medios de comunicación o el sistema mediático, como se le quiera llamar. Entonces partamos. El primer modelo que vamos a ver es el autoritarismo. El autoritarismo es un modelo en el cual el sistema de comunicación está subordinado al poder político, es decir, el poder político es el que controla y determina todo lo que se hace en materia de comunicación. Pongamos un ejemplo. Se me viene a la mente Corea del Norte, considerado el país más hermético en la actualidad. Un sistema de gobierno que controla prácticamente todo el sistema mediático, todo el sistema de comunicación, donde no existen medios independientes, donde no existen medios privados y todo lo que se hace en materia de comunicación es con el visto bueno del gobierno. Como siguiente punto tenemos el modelo de prensa libre. Este modelo promueve la libertad de expresión, promueve la existencia de medios independientes del poder político. Es decir, al contrario del autoritarismo, acá estamos hablando de un sistema de gobierno que permite la existencia de medios independientes que no necesariamente estén sujetos al poder político. Este modelo pues es muy promovido en países que han apuntado bastante a la democratización, a la democracia y a la libertad de expresión. Y nace principalmente en Estados Unidos con su independencia cuando surge la famosa primera enmienda en la cual se determina el derecho de una persona de poder expresarse libremente, sin que por eso tenga que ser perseguido. Estos son los dos modelos que se consideran como básicos. ¿Y por qué digo básicos? Porque tenemos que partir de estos para poder entender toda la interrelación que puede haber entre el poder político y el sistema mediático. Ahora, son modelos teóricos, tenemos que aclarar eso. Es decir, no podemos hablar de que existe algo que sea 100% autoritario y algo que sea 100% libre. Hay muchas matices y tenemos que entender que dentro de esas matices está la variedad de los distintos sistemas de relación entre prensa y gobierno alrededor del mundo. Vamos a ver otros dos que si bien se los estudia aparte, guardan mucha relación con los que cité recientemente. Por ejemplo, acá tenemos el denominado enfoque de la agencia. En el enfoque de la agencia, el gobierno ve a los medios de comunicación como una herramienta importante que tiene que ser incorporada al sistema político. Ve a los medios como algo necesario para poder cumplir sus objetivos políticos, por lo cual coge y los incorpora al poder político. Ahora, aquí tenemos que aclarar, dependiendo del país y dependiendo del sistema político, hay la variante de cómo los incorpora al poder político. Por ejemplo, en los países donde menos se promueve la prensa libre, el gobierno tiende a incorporar a todos los medios como parte del gobierno y pone normas, reglas, para que todo lo que se haga sea con visto bueno del gobierno. En otras palabras, estos medios son prácticamente propiedad del gobierno. ¿Y para qué los incorpora? Bueno, como herramienta para difundir su propaganda, sus políticas, sus discursos, es decir, todo lo que ellos quieran comunicar y que refuerce su plan político.
En los países con un poco más a la tendencia al modelo de prensa libre, los gobiernos sí tienen sus medios de comunicación, pero también brindan facilidad a los medios privados. Me explico. Utilizan a los medios privados o a los medios independientes como especie de difusores de sus mensajes. ¿A través de qué? Bueno, aquí vienen las relaciones públicas, la comunicación institucional, las relaciones con la prensa, es decir, un conjunto de estrategias que lo que buscan es hacer que los medios difundan la información que el gobierno quiere que se difunda. Esto es muy común en países como el mío, en países como Ecuador, en lo cual las instituciones públicas, las instituciones del poder político tienen sus departamentos de comunicación y constantemente están enviando boletines, noticias, haciendo ruedas de prensa para que la información que ellos quieren que se difunda pues a través de los medios. El cuarto modelo es la teoría del desarrollo. Este modelo es muy común en los países subdesarrollados o también llamados países en vía de desarrollo. En estos países que se ven influenciados por esta tendencia, los gobiernos ven a los medios de comunicación como entes que tienen que cumplir o que tienen que ayudar a cumplir con aquellos planes, proyectos o visión que el proyecto político se ha planteado en el país. Por lo tanto, inducen a los medios y en ocasiones obligan a los medios a través de leyes a comportarse de cierta forma. Cuando digo comportarse de cierta forma es en cosas como que no pueden difundir cierto tipo de información, que tienen que abstenerse a hablar de ciertos temas o que tienen que brindar espacio para que el poder político difunda sus actividades o que tienen que colaborar con las cadenas nacionales o que tienen que emitir cierto tipo de contenido, como por ejemplo productos culturales. Es decir, el gobierno induce a los medios de comunicación para que actúen de cierta forma. Esa forma, a entender del gobierno, es la que contribuye a alcanzar ese proyecto político de país. Por eso se le llama teoría del desarrollo. Ahora, veamos algunas modificaciones a la prensa libre. La prensa libre es un modelo bastante aceptado en los países occidentales o en países que han tenido una tendencia bastante al liberalismo, es decir, a promover la libertad. En este caso, la libertad de expresión. La libertad de expresión y en este caso la independencia de los medios del poder mediático. Sin embargo, esto también, como todos sabemos, ha traído problemas. ¿Problemas como cuáles? Por ejemplo, la concentración del poder mediático en ciertos grupos empresariales, lo que se conoce como los monopolios mediáticos. Ha traído también problema de que los medios de comunicación han caído, algunos medios de comunicación caen en manos del poder político. Por lo tanto, el gobierno los ve como opositores o como medios que utilizan ese espacio para hacer propaganda a determinados partidos políticos. Esto ha llevado al debate y en los últimos años se han planteado algunas propuestas que se conocen como modificaciones a la prensa libre. Es decir, algunas ideas que tratan de mejorar esa idea del modelo de una prensa libre e independiente. Vamos a ver algunos. La primera o el primero es conocido como el modelo de responsabilidad social. El modelo de responsabilidad social defiende la propiedad privada de los medios, pero promueve una autorregulación. Es decir, desde este modelo, desde este enfoque, se ve que los medios de comunicación tienen que ser privados o tiene que haber la existencia de medios privados para que pueda haber una independencia del gobierno y que el gobierno tiene que limitarse a tratar de censurarlos. Es decir, tiene que abstenerse a la censura y que debería intervenir, bueno, solamente en casos excepcionales. Para la mayoría de los casos debería existir la autorregulación, es decir, códigos de ética que regulen la actividad de los medios. La segunda idea o la segunda modificación a la prensa libre es lo que se conoce como acceso a los medios. Las personas que defienden esto promueven o pelean por desarrollar iniciativas para que la gente participe de manera más activa en la producción de contenidos. Es decir, se quejan de que son las mismas empresas o los mismos poderes los que producen los contenidos y pelean porque la gente, porque las personas comunes participen más de esa producción de contenidos. El otro es el pluralismo de los medios. En el pluralismo de los medios se busca que el sistema mediático represente
los intereses y las inquietudes de distintos grupos sociales y minorías. Es decir, que sus actividades no solamente defiendan a los dueños o al poder que está detrás de su propiedad, sino que también se pongan del lado de los grupos sociales y de las minorías para que sean su representación. Por último, tenemos lo que se conoce como democracia participativa. La democracia participativa propone que los medios no sean elitistas y que permitan la participación de todos los sectores sociales. Como pueden ver, todos estos de acá tienen algo de parecido, tienen algo en común, pues todos apuntan hacia un modelo de prensa libre, pero más accesible, más pluralista, más responsable. Pasemos al tercer punto. En el tercer punto vamos a ver algunos estudios de la comunicación de donde se han obtenido varias ideas que han aportado mucho al desarrollo de la política y por ende al desarrollo de la comunicación política. Primero, hablemos de los efectos limitados. Como ustedes deben recordar, en teorías de la comunicación se estudia el enfoque de los efectos limitados, que es aquel que viene a sustituir al enfoque de la aguja hipodérmica. Y que el enfoque de los efectos limitados plantea ideas como que los medios no son tan poderosos como se había dicho, sino que el efecto, el poder de los medios está limitado a la existencia de algunas variables, de algunas características en los individuos que hacen que los mensajes les afecten de cierta forma a unos y de cierta forma a otros. Ahora, aterrizando esto al campo de la política, de los efectos limitados podemos obtener ideas como las siguientes. Primero, que el impacto de los medios es limitado debido a que la lealtad al partido elegido neutraliza e interfiere en los mensajes. Es decir, el poder de los medios no vendría a ser tan omnipotente. Hay factores que influyen en la eficacia de sus mensajes y uno de estos, y uno de los más importantes, es la lealtad que una persona desarrolle hacia el partido o hacia un político, lo cual puede llevarle a que neutralice los mensajes. Es decir, si yo soy partidario, fanático de un político X y un medio de comunicación me saca un reportaje en el cual evidencia los actos de corrupción que ese político ha cometido, pues para esta persona fanática o que simpatiza mucho con ese político, va a haber una resistencia ante ese mensaje. No lo va a aceptar tan así. Es más, algunos lo rechazan totalmente sin ni siquiera investigarlo. Es la característica de esa persona la que hace que ese mensaje no le llegue. Segundo, desde los efectos limitados se planteó la idea de reforzamiento y cristalización. Cuando hablamos de reforzamiento, estamos hablando de que los medios no inducen a las personas, sino que los medios lo que hacen es fortalecer actitudes y opiniones que ya estaban existentes. Es decir, el medio no te hace actuar o pensar de cierta forma. Lo que hace es despertar cosas que ya estaban en ti. Eso se conoce como reforzamiento. Y cristalización, que viene de la mano, viene a ser algo parecido, pero en este proceso el elector lo que hace es agudizar predisposiciones que antes de la exposición a los medios estaban dormidas. Es decir, todas las personas ya vienen con un chip en el cual son propensas a apuntar hacia determinados pensamientos o hacia determinadas ideologías o hacia determinados gustos. Sin embargo, a veces ni nosotros mismos sabemos de eso. Y esas posiciones, esos pensamientos, esas ideas están dormidas y suelen despertarse cuando hay una exposición mediática, es decir, cuando en los medios comenzamos a ver ciertos tipos de mensajes, ciertos personajes o ciertas ideas que tienden a despertar esos factores que en nosotros estaban dormidos. Una tercera idea viene a ser lo que se conoce como exposición selectiva. Esta es una idea muy interesante que contradice la idea de que los medios son muy poderosos. En realidad, la exposición selectiva dice que las personas lo que tenemos es una inclinación hacia los medios que refuerzan las creencias que ya tenemos. Es decir, nos mostramos propensos a ver o a escuchar medios de comunicación que están en concordancia con nuestras creencias. Y por ende también tendemos a rechazar a medios de comunicación que no están en concordancia con nuestras creencias. Yo puedo ser muy apasionado por un político, por ejemplo, y si un medio de comunicación habla mal de ese político, va a haber un proceso de rechazo mío hacia ese medio.
Sin embargo, si ese medio de comunicación viene y habla bien de mi político, va a haber un proceso de exposición selectiva, en el cual yo voy a mostrarme muy predispuesto a escuchar lo que está diciendo. Bueno, y este proceso de exposición selectiva se puede evidenciar en dos cosas. Primero, el atractivo del candidato que uno prefiere, lo que se conoce como reforzamiento positivo. Es decir, alguien habla bien de mi candidato o dice cosas interesantes de mi candidato, de mi político, y pues, bueno, a mí me agrada. Eso es un reforzamiento positivo. Pero también puede haber un rechazo al opositor. Es decir, un medio de comunicación tiende a hablar mal de un político que es opositor a mi político. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo con ese medio en las noticias e informaciones negativas que saca de ese candidato opositor. A esto se conoce como refuerzo negativo. Otro estudio o otra teoría de la comunicación que tiene mucha importancia en la política es la que se conoce como el establecimiento de la agenda. El establecimiento de la agenda en temas sencillos, para no alargarnos mucho, para no meternos mucho en temas de teoría de la comunicación, se produce cuando los medios destacan la información sobre ciertos temas, haciéndolos centro de atención de la discusión. Es decir, cuando los medios se dedican a difundir noticias sobre ciertos temas y están difundiendo constantemente noticias sobre esos temas, las personas tendemos a considerar esos temas como importantes y por lo tanto los consideramos o se convierten en temas de discusión en nuestros entornos. En otras palabras, los medios, al difundirnos ciertas noticias, al darle relevancia a ciertas noticias, nos están instalando en nuestra mente los temas que nosotros consideramos como importantes. A eso se conoce como establecimiento de la agenda o agenda setting. En el campo político infiere mucho. Por ejemplo, los medios pueden durante esta semana estar hablando mucho de los casos de corrupción del gobierno. Esto puede que logre instalar en la mente de las personas ese tema, por lo cual las personas van a considerar como muy importante el problema de la corrupción en el gobierno. Ahora hablemos de otra teoría de la comunicación de donde también se pueden sacar ideas que aporten para la rama de la comunicación política. Estoy hablando del tema de los usos y gratificaciones. Si recordamos la asignatura de teorías de la comunicación, los usos y gratificaciones planteaban un punto diferente a las otras teorías, puesto que acá planteaban una idea que decía que los medios, que no es lo que los medios hacen con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con los medios. Es decir, que los medios no nos usan a nosotros, sino que las personas usamos los medios para satisfacer algunas necesidades que tenemos. No vamos a entrar tampoco en la teoría de fondo, pero sí vamos acá a extraer unas ideas que tienen que ver mucho con el tema de la política. Por ejemplo, dentro de la descripción de las necesidades de los usos y gratificaciones, hay una categoría que se la conoce como necesidades cognitivas. Y estas tienen que ver con aquella necesidad de la persona de acumular información, conocimiento y comprensión sobre algún tema. Esto tiene mucho que ver con la política, porque las personas en ocasiones necesitamos o sentimos una necesidad de informarnos sobre algo y tendemos a acudir a los medios para poder informarnos sobre aquello. Por ejemplo, se me ocurre en este momento que estamos en un periodo de elecciones y necesitamos conocer sobre cuáles son los candidatos que están postulando para la presidencia. Partiendo de ese punto, las personas vamos a los medios de comunicación para ver las noticias, para informarnos sobre cuáles son los candidatos que están postulando para la presidencia. Otro aspecto fundamental que juega un papel importante o una idea fundamental que se puede sacar también de la teoría de los usos y las gratificaciones es lo que se llama la gratificación de vigilancia. La gratificación de vigilancia tiene que ver con la información sobre cosas que podrían afectar a una persona o ayudarla a hacer o completar algo. Es decir, cuando las personas queremos como estar atentos a las cosas que están pasando por si acaso nos puedan afectar de alguna forma. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy por jubilarme y de repente corren las noticias de que van a haber procesos de jubilación, es muy probable que yo esté pendiente de la prensa, vigilante, para ver qué es lo que dicen sobre esos procesos de jubilación. Hablemos ahora de lo que se conoce como poder formativo. Por poder formativo entendemos la influencia de los medios de comunicación masiva sobre asuntos políticos y de su poder informativo para una conciencia de clase. Es decir, ¿qué tanta influencia tienen los medios a través de su información en las ideas que se forman las personas sobre ciertos temas? Pero en este caso hablamos concretamente en qué tanta influencia tienen en la formación de una conciencia de clase. ¿Y qué es una conciencia de clase? Bueno,
Una conciencia de clase es la comprensión que un individuo tiene de que su situación política, económica y social no debe ser como es después de una evaluación del contexto. Es decir, yo siento que algo está mal y me instruyo, veo, me informo sobre algo para poder evaluar qué es eso que está mal y poder tomar una posición al respecto. Es decir, cuando una persona toma conciencia de los acontecimientos, de los problemas que están ocurriendo. Se dice o se cree que los medios pueden tener un gran poder en influir en esa conciencia de clase. Ahora, ¿qué factores influyen en el poder formativo y en la formación de la conciencia de clase? Bueno, por un lado tenemos que depende mucho del número y de la importancia de los demás medios de información que le llegan al individuo. Es decir, si una persona, por ejemplo, recibe información de un solo medio de comunicación, es muy probable que se alinee o que se vea obligado a alinearse a ese tipo de ideas, a ese tipo de pensamientos. No sería en ese contexto tan difícil influir en esa persona. Pero ahora, si hay tres medios con tres posiciones diferentes, la cosa cambia. Ahí podrían entrar en otros aspectos, otras variables a influir, pero sería diferente. Por ejemplo, también, si una persona no recibe información sobre algo, es muy probable que esa conciencia de clase esté dormida. Por otro lado, si la persona recibe mucha información sobre algo, es muy probable que la conciencia de clase se despierte. Por último, podemos citar que en aquellas áreas en que las experiencias existenciales inmediatas del individuo son en sí mismas fuentes de información, el impacto de los medios se diluye y su importancia es residual. Me explico. Si los medios están diciendo que la leche está cara, pero yo soy una persona que compra leche todos los días y puedo palpar que la leche no está cara, entonces el poder de los medios sobre mí va a ser muy reducido, porque yo estoy viviendo aquellas cosas que los medios están mostrando. Puede pasar lo contrario. Puede ser que yo no tenga la posibilidad de vivir nada de las cosas que los medios están diciendo. En ese contexto se ha descubierto, las investigaciones han descubierto que los medios sí juegan un papel fundamental ahí. Es decir, los medios pueden tener mucha influencia o tienen más influencia cuando las personas no tenemos la posibilidad de palpar en la vida real las cosas de las cuales ellos nos están hablando. Por lo tanto, pueden estarnos hablando maravillas de algo que no lo es y podemos tener mucha tendencia a creerlo. Como también pueden estarnos hablando muy mal de algo cuando en realidad no es tan malo. Pero como no tenemos esa posibilidad de toparnos en nuestra vida real con eso, los medios van a tener más influencia o los medios podrían tener más influencia sobre nosotros. Bueno, haciendo un breve resumen, hemos visto los modelos de la relación entre la prensa y el gobierno. Partimos del autoritarismo, un modelo en el cual los medios de comunicación están subrogados al poder político, que es el que tiene el control. Por otro lado, en el otro extremo está lo que se conoce como prensa libre, un modelo en el cual se defiende la libertad de expresión y se defiende la independencia del sistema mediático del poder político. Más adelante vimos el enfoque de la agencia, mediante el cual el sistema político ve a los medios como parte importante para difundir su información, por lo cual los incorpora al poder político. ¿Cómo los incorporaba? Bueno, dependiendo del gobierno. ¿Cómo los incorpora? Bueno, de dos formas. Mientras más autoritario sea el gobierno, es muy probable que se haga propiedad de todos los medios de comunicación para que estos trabajen para él. Mientras más apunte a la prensa libre, es probable que el gobierno tenga sus medios de comunicación, pero también tenga relaciones con los diversos medios privados y realice una serie de estrategias para que los medios difundan la información que el gobierno quiere que se difunda. El último modelo que vimos fue la teoría del desarrollo. En la teoría del desarrollo hablamos de que los gobiernos ven a los medios de comunicación como entes que tienen que colaborar al proyecto político, por lo tanto ponen ciertas normas para que los medios actúen de cierta forma, por ejemplo, con leyes que los obliguen a difundir cierto contenido, a evitar cierto contenido, a dar espacio en sus informativos al gobierno o a promover cierto tipo de producto. Luego vimos algunas modificaciones a la prensa libre, que son ideas o propuestas que se vienen planteando y por la cual algunos sectores vienen peleando
producto de esa falla del modelo de prensa libre que permite que el poder mediático se concentre en determinados grupos políticos o económicos. Posteriormente vimos algunos estudios de la comunicación de los cuales se pueden extraer ideas que tienen que ver con la política. Primero vimos los efectos limitados, dentro del cual vimos cómo los medios pueden ser que no influyan tanto en las personas, dependiendo de algunos factores, como por ejemplo la predisposición que tiene una persona a determinado partido o a determinado candidato, o el rechazo que tiene una persona a determinado partido o a determinado candidato. Posteriormente hablamos del establecimiento de la agenda, que tiene que ver con la capacidad que tienen los medios para instalar en la mente de las personas los temas que podemos considerar como importantes. Luego vimos el estudio de los usos y gratificaciones, mediante el cual se saca la idea de que las personas consumimos ciertos medios para satisfacer algunas de nuestras necesidades. En el campo de la política, por ejemplo, podría ser informarnos sobre determinado político o estar vigilantes sobre las acciones que adopta el poder político. Y por último vimos el poder informativo, que tiene que ver con la capacidad que tienen los medios para desarrollar la conciencia de clase en las personas, es decir, el entendimiento que puede llevar una persona sobre determinado tema y que lo puede inducir a la posición que adopte esa persona sobre ese tema. Bueno, eso ha sido todo en la primera clase, espero que les haya gustado y no se olviden de revisar el material de estudio y contestar el cuestionario en línea para podernos ver en clase e interactuar de una mejor manera. Saludos.